Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos. Muchísimas gracias por venir a este segundo congreso de Podgaming y esta vez a las 5 de la tarde más o menos vamos a tener una charla sobre la importancia o las ventajas, desventajas, desafíos, etcétera, sobre tener una opinión independiente en el videojuego, desarrollar tu propia opinión, tu propio punto de vista en este increíble arte, al fin y al cabo. Para este desafío, ¿no?, que es intentar definir pues la importancia de mantenerse independiente, querer decir lo tuyo e irte, quizá a lo mejor permear un poco en las opiniones de otras personas, pero tampoco es necesario. Pues cuento con un plantel extremadamente impresionante. Para mi corta experiencia es un placer dirigir esta charla y quiero que lo más valioso sea verdaderamente las opiniones de las personas que tengo a mi alrededor ahora mismo. Empezamos desde el extremo izquierdo. Germán Valle, con su canal Arquipartidas, intenta aplicar sus conocimientos como arquitecto de profesión y graduado en dicha carrera para hablarnos de cómo verdaderamente la arquitectura es uno de los pilares de diseño de videojuegos como ningún otro. Al fin y al cabo es una tarea de divulgación muy poco explorada y algo que muy difícilmente se puede replicar sin ser independiente. Germán, muchísimas gracias por venir, ¿qué tal? Pues muy bien, muchas gracias a ti primero por querer contar conmigo en la mesa y a la organización del congreso y a todos los asistentes también por estar aquí para escuchar nuestra turra. Hombre, sin esta gente aquí dentro yo no empiezo. Me da igual que sean las 5:30 de la tarde. Eso es así. Seguimos por mi izquierda. Un perfil extremadamente polifacético. Yo no sé cómo se lo plantea para ser desarrolladora de videojuegos, streamer en Twitch y también encima tener sus pinitos, sus cositas en la prensa independiente del videojuego, el discurso cultural por escrito, vaya. La habéis escuchado por primera vez en el turno de las 1, creo, la mesa redonda de desarrolladores de videojuegos, al fin y al cabo, con Diego Vargas y más gente. Y para mí es un placer poder contar por segunda vez en esta tarde con Alma Moncayo Galdón. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ti por invitarme y a la organización, lo mismo que ha dicho mi compañero. Estoy muy emocionada, la verdad, así que muchas gracias y a tope. Qué maravilla. Y para acabar, a mi derecha, es un placer para mí contar con un fichaje de última hora, más o menos la última que me dijo que sí, pero también porque soy un poco caótico en mandar invitaciones. Sansen Pérez, graduada en periodismo, una experiencia que tiene brutal en varios sectores del videojuego, no solo como su corazón de periodista, querer seguir desarrollando su hobby, sino también porque hasta hace poco estaba en Axolotl, o como se pronuncie, pido disculpas, en Two Awesome Games, un roguelike en el que eres un bicho de cojones, que es el rollo Nuclear Throne. Si no lo habéis probado, deberíais probarlo porque merece muchas más ventas de las que tiene. Sam, muchísimas gracias por venir, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, muchas gracias por invitarme, gracias a la organización también. Y bueno, aparte de Axolotl, también, principalmente estaba en el proyecto nuevo del estudio que era Altered Alma, que era un Metroidvania. Y nada, sí, como tú has dicho, intento hacer todo lo que puedo dentro del sector, sobre todo pues prensa, podcast, como en este evento. Y nada, aprovechar cada oportunidad que tengo también para hablar de videojuegos, que es lo que me gusta. Qué maravilla. Hombre, no son muchas las oportunidades que tenemos para hablar de videojuegos. Podemos valorar esta como una de las más grandes por tener un público delante, pero al final, para mí, eso es lo de menos. Para otros miembros de la mesa, por supuesto, podemos debatirlo. Pero hoy, para intentar defender lo importante que es mantener la independencia en este medio, en este discurso, en donde queráis, si hacéis podcast, prensa, libros, etcétera, alrededor de este arte, pues quiero contar con las opiniones de mis ponentes para hablar primero, para intentar empezar bien, sobre los puntos positivos de poder montárnoslo como queramos. Quien quiera empezar, si quieres, Sam, porfa, ¿qué te parece? Vale, yo creo que en este momento soy un poco la que menos experiencia tiene en tema de podcast, en concreto relacionado con esta temática. He tenido más experiencia con prensa escrita, tanto medios tradicionales como parte de blog y demás. Estuve colaborando hace tiempo en Terebi y en Debuego. Y sí que me parece importante tener en cuenta la relevancia de eso, de poder tener tu propia voz dentro del panorama mediático, porque muchas veces digamos que la línea de lo popular, ¿no?, de lo más mainstream, pasa por encima de cosas que son muy interesantes de ver, que es muy necesario destacar la labor de los desarrolladores independientes, sobre todo porque el esfuerzo que hacen muchas veces, como habéis visto en las ponencias anteriores, es titánico, y muchas veces una reseña sin más de pocas líneas o simplemente centrada en el juego y no en la gente que hay detrás sabe a poco, y es importante pues visibilizar eso. Y también, como ya imagino que ampliaremos más adelante en la charla, pues también la ventaja de tener una voz independiente dentro de todo esto es que
te da lugar a tener opiniones disidentes, a ofrecer puntos de vista muy diferentes de lo que se suele dar. Entonces, puedes abarcar una variedad de contenidos enorme y al final, aunque es cierto que al final con el tiempo cuesta encontrar, pero siempre hay chicha nueva que sacar. Qué maravilla. No, muy importante lo que ha dicho sobre ver esas historias detrás. Muchas veces se queda corto la prensa convencional en poder indagar, ya no por falta de recursos en sí, sino por falta de enfoque. Al fin y al cabo tienen que cubrir todo. Estamos obligados a, bueno, pues todos los lanzamientos de cada año, 2023 que os voy a contar, ¿verdad? Pues por eso te quería preguntar, Alma, ¿qué te ha parecido esto que ha dicho Sam, que es extremadamente valioso de enfocarnos en ustedes, desarrolladores de videojuegos, que al final están detrás de estas obras y a veces no tenemos tan en cuenta como deberíamos? Pues es muy importante porque, como comentábamos, cuando nos centramos en los medios grandes, siempre intentan abarcar un montón. Entonces, al final, lo independiente se pierde un poco en mares de videojuegos AAA o de videojuegos que a lo mejor han tenido una campaña de marketing mucho más fuerte porque tenían más dinero, al fin y al cabo. Entonces, poder tener un medio que te respalde siempre es muy positivo, porque yo siempre digo una frase de que si no hablan de ti no existes. Entonces, quieras o no, yo que sé, un medio que a lo mejor tiene 100 seguidores, pues a lo mejor de esos 100 seguidores ya alguien te conoce y puede volver a hablar de ti, y al final el boca a boca y se va conociendo, y a lo mejor no vas a ser Nintendo, no te van a conocer, pero sí que ya es un paso muy importante para los pequeños estudios. Sí, es muy importante. Hombre, tener todos esos medios ajenos a la línea más mainstream, al final es algo que se define, si ponemos en un núcleo a todos, es que pueden tener ese mensaje personalizado. Y al fin y al cabo, yo creo que es por lo que vivimos y morimos muchos de los podcasters de aquí, que al fin y al cabo tengan más escucha o menos escucha, ellos plantan su micro con sus colegas, o con no colegas, con expertos de la industria, personas de relevancia, otros periodistas, y al final lo que quieren es traer su mensaje, su rollo, y mucha gente se queda en sus lugares por ese rollo en particular. Alguien que aquí lo sabe muy bien por la entrevista que le han hecho en Vandal esta semana es Germán, que es que ha defendido a la perfección cómo se puede llevar las cosas a tu rollo y tener, bueno, números, visibilidad, hacer de verdad divulgación. Germán, ¿cómo lo ves últimamente el tema en tu patio? Claro, yo desde mi punto de vista, un poco lo que comentabas antes, no es como un perfil tan concreto, ¿no? Hablar de edificios y ciudades en videojuegos, me imagino que sería difícil colar eso en un medio que esté más centrado en hablar de actualidad, de cosas más recientes, tal. Yo ya no me acuerdo de esta mañana quién ha sido, pero comentaba el tema eso de que es muy difícil pues estar al día de todo, y yo no pretendo tener un medio de actualidad. Creo que era Carlos de Kanagawa, que me pasa igual, y por suerte tienes esa libertad de poder decir, oye, pues me apetece hablar de Zelda Breath of the Wild ahora, pues lo hago. Entonces siempre está esa parte positiva de me voy a montar yo la programación que quiero, que creo que es la única forma, ¿no? No tienes a alguien detrás que te dice, no, para la semana que viene tienes que publicarme tal artículo o tal reportaje y demás. Entonces, eso para mí me da como mucha tranquilidad también. Claro, quiero añadir que también es el poder ser tú tu propio jefe, es poder cuidar mucho lo que escribes, lo que comunicas, porque Sam antes ha mencionado el darle la visión, una visión como más, no tan generalista, pero sí, o sea, vosotros tened en cuenta que muchas veces los medios, hablando en prensa escrita o medios más grandes, hay un momento en el que es una estructura como muy pautada, en análisis o en crónicas, hay que hablar de muchas cosas, hay que mencionar muchas cosas, y al final trabajan con unos flujos de contenidos que es esto y esto. Mientras que una persona independiente juega cuando le apetece, o cuando quiere, o como puede, y a lo mejor juega al Breath of the Wild y dice, vale, pues en vez de hacer un análisis exhaustivo o análisis de las mecánicas y no sé qué, voy a hablar de cómo ha sido el entorno y cómo me ha hecho a mí sentir. O sea, le puede dar otra visión, y es un análisis mucho más cuidado, mucho más personal, que a lo mejor tú lees de un medio grande y dices, vale, sí, me estás diciendo que este juego todo nice, pero yo quiero, a lo mejor leo una reseña mucho más personal y me siento identificada, y me lo estás vendiendo como de una manera mucho más profunda, y hemos pasado de vale, el juego está hecho con las mecánicas, no tiene bugs, no tiene nada, a ostras, es que este juego a lo mejor me hace sentir bien, y ya te lo vende como de otra manera.
Es otra visión a la hora de poder comentar los videojuegos, como mucho más personal. No, 100%, vaya. Y desde nuestra inexperiencia, obviamente en el ámbito más profesional, eso es así, venimos como personas que nos lo hemos montado desde el principio por nosotros mismos, pues lo vemos como algo muy importante, aunque no decimos que sea ajeno a la prensa quiero decir, en todas partes hay grandísimos escritos y grandísimas redactores freelance que andan por ahí y lo hacen fenomenalmente bien. Pero honestamente, yo creo que es ese movimiento el que, esa pulsión principal, ya luego pues se puede fragmentar a lo que quiera, quiero decir, yo no sé dónde voy a estar de aquí a 15 años, pero lo que empieza, de donde más sale, no voy a decir, no sé si la buena prensa, no tengo ni idea, no soy graduado en periodismo, pido disculpas, pero sí, lo más bonito de leer quizá es de la pulsión más directa de querer seguir analizando las cosas a tu medida. Que luego hay gente muy buena que se adapta a las pautas que le marcan desde otros medios y no tiene menos valor en sí. Es verdad que para mí no es para tanto, pero eso es otro debate. Y es que el principal punto por el que vamos a seguir defendiendo o creemos en la importancia de vivir bajo nuestra propia bandera es que, primero, el FOMO no veas, cómo nos pones, cómo tenemos que estar a tope con cada lanzamiento, con cada cosa. Y también, bueno, muchos palos que no se tocan, que lanzo ya la pregunta a la mesa de por dónde queremos ir acerca de cosas, temas de conversación más invisibilizados en los medios convencionales por más razones, menos razones. Al fin y al cabo, simplemente la evidencia de que no se tratan, no ni criticando ni defendiendo. A ver, yo diría quizás que empezaría por algo que han mencionado ellos, que es como temas muy específicos relacionados con la creación o justamente con lo que te hace sentir el videojuego. Es que estaba pensando que lo quería mencionar y mira, me viene al pelo la cuestión que planteas. No es medio, es un canal de YouTube, pero me gustaba mucho lo que hacía Daryl Talks Games, que enfocaba el análisis de videojuegos totalmente a su propio rollo, porque nunca iba al día de las novedades, pero lo analizaba desde el punto de vista de la psicología. Entonces, me gusta muchísimo esa sensación de que tú puedes, como habéis dicho, coger el punto de vista, coger la temática concreta del juego que os gusta, que os llena, y podéis aproximar a la gente a ella, gente que por lo general pues no tiene cercanía con la especialidad que vosotros abarcáis, no la conocía, no se le presenta, como hemos dicho, en medios más generales. También me gusta, tema polémico, ya que nos metemos en esto, que también me gusta que haya muchísimas autoras y muchísimos autores que cada vez más implementan un poco la visión de género y la crítica con perspectiva queer, porque es algo que creo que hace muchísima falta hoy en día. Hay cada vez más concienciación, pero bueno, hay de cosas que vemos tipo la polémica de Spider-Man con el lenguaje neutro y todas estas cosas, pues sigue haciendo falta, ¿no? Aplicar todo esto. No sé, es como lo que he dicho al principio, es una serie de puntos de vista que por lo general en la prensa más grande no se suele tocar porque afecta a los números. Y cuando afecta a los números, afecta al dinero que tú te llevas. Entonces, eso también me recuerda, que no recuerdo qué periodista fue hace poco, que sacó que le habían echado para atrás, no sé si fue en Kotaku o en un medio de estos, le habían echado para atrás un artículo sobre problemáticas de la propia industria, tipo el crunch y todo esto, pero, o sea, creo que de una empresa específica o de un grupo de empresas específicas, porque eran, me saldrá a mí, básicamente les hacían promo, ¿no? Como que les ponían publicidad en la web y pues oye, no te podías meter en problemas con alguien que te da dinero, ¿no? Es como ese eterno conflicto del gran medio de entre la necesidad de financiarse y pues la necesidad de hacer periodismo, ¿no? Que es para lo que se supone que estás. Y mientras que pues los medios tradicionales tienen ese problema, sí es cierto que las voces más independientes que digamos, no buscan un beneficio económico, su sueldo no depende de ello, lo tienen un poquito más fácil para abarcar todo esto. O a lo mejor han encontrado poquito a poco, aunque no busquen el beneficio, se lo acaban llevando porque se acaban encontrando con el público que le interesan estas cosas. Pienso, por ejemplo, lo que hablábamos antes en la comida del vídeo de Byte Byte sobre la reventa de claves y todo esto. Y es que realmente hay gente interesada en esos temas. A lo mejor al principio cuesta sacarla, ¿no? Como en todo, pero sí hay público
y poco a poco, cuando tú vas ganando esa frecuencia de publicación, vas metiéndote en más contenido más específico, al final te va llegando. Y confianza también. Confianza, claro, cuando te especializas poco a poco te vas defendiendo más y vas pudiendo explicar más cosas. Al final esta gente, perdón, es que viven, entre comillas, lo que pueden ganar lo ganan a base de Patreon o de mecenas de algún tipo que apoyan el contenido y al final dan lo que pueden y muchas veces no te da ni para vivir, porque muchas personas que se dedican a esto tienen que compaginar varias cosas. Pero sí que es cierto que en gran medida o no cobras o si cobras algo es de gente que apoya tu contenido, no suele ser de empresas grandes, no suele. No sé si vas a decir algo. No, yo solo quería apartar eso de que a medida que te haces tú también tu propia voz, que empiezas a decir, oye, que esto tiene algo de repercusión, ¿no? Porque yo, por ejemplo, cuando empecé, dije, pues voy a soltar aquí la chapa de lo que me interesa y, oye, si alguien escucha, pues bien, y si no, pues para adelante. Y al final sí que poco a poco, pues eso va generándote tu público y sobre todo cuando la gente te comenta y te dice, oye, ¿qué tal? Muy bien, me gusta, tal. Es como que refuerzas y dices, pues oye, pensaba que no le iba a interesar a nadie, pero se va generando aquí conversación y demás. Creo que eso ayuda mucho también, claro. Sí. 100%, vaya. Y creo que es algo que dijo, bueno, no sé si José en concreto, pero sí la mesa de podcaster alicantinos al principio del programa, al principio de la jornada, perdón, que es muy importante, o lo más importante cuando te abres un podcast, más los números o así, incitar a la gente a que interactúe. Con tener 2 chavales, 2 chavalas, quien sea, una persona que te diga, no cada programa a lo mejor, pero cada 2 semanitas, y yo, pues está muy bien esto que hace. O mira, mi opinión en este respecto, no la pillo del todo por tu parte, tu visión, tengo esta. Al fin y al cabo, hacemos estas cosas y esta pulsión de comunicar y de llevar un mensaje viene de tener a gente, de querer tener gente alrededor que diga, pues sí o no, pero que te oigan, sentirte escuchado, al fin y al cabo. Y no sé, obviamente nunca vamos a tener el máximo público, o sí, pero nunca es el camino más fácil llevarlo por tu cuenta, pero creo que sí destaca muy bien Germán, que significa, no sé si mucho más, pero es muy bonito. Cuando tú te lo estás montando a lo tuyo, a lo mejor es el 8º podcast que abres en tu más prolongada, menos prolongada carrera y te empiezan a llegar pues las 5 o 6 personas que te dicen, pues me mola mucho y te siguen. Y al final no va de la pasta a las cifras. Yo creo que la difusión del conocimiento es algo que en la gráfica cuando intenta chocar con ganar pasta, cuidado, ¿sabes? Es chungo, pero sí que se pueden acercar mucho, lo suficiente como para que el hobby valga la pena o que ese espíritu no muera de querer, oye, mi intención es cuando voy a tratar algo, tratarlo en condiciones, con la información sobre la mesa y con todas las perspectivas posibles que yo quiera llegar a meter. Por eso también me gusta mucho lo que dice Sam acerca de la perspectiva queer, porque, honestamente, ¿cuántos colectivos invisibilizados durante todo, bueno, cuántos años? Joder, si es que nos parece noticia de, novedad, que la mitad de personas que tienen una Play 5 son mujeres, compadre, de verdad, tío. No es que hayan salido un 40% de 2022 a 2023. Es que las queremos ver ahora porque dicen, oye, miradme, joder, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Por todo ese tipo de datos y mogollón de historias que seguro que están por descubrir, yo creo que lo mejor del mundo es seguir investigando este mundillo a nuestra manera. No sé qué más, si queréis hablar en ese respecto por, bueno, el tipo de historias que ustedes vivís personalmente a lo largo del mundo de los videojuegos, desarrollando vuestro discurso, porque no todo tiene por qué ser positivo y la aventura de encontrar el One Piece con tus colegas, ¿sabes? De, no, venga, somos muchos y mucha gente en internet y a veces se pasan de la raya, ¿no? Yo sí puedo, sí, como introducías el tema con el FOMO, sí que quería hablar un poquito de esto, ¿no? Que yo, por ejemplo, en mi punto de vista personal, sí que he tenido muchos problemas a la hora de que soy una persona normalmente muy autoexigente. Y es como que también hay un punto que, vale, no tienes nadie detrás, pero el problema es que eres tú el que está detrás pinchándote y diciéndote, hostia, que tienes que publicar el vídeo tal día porque si no eres un mierda o porque no llegas y la gente ya no va a hablar de este juego porque ya ha salido el siguiente. Entonces, aprender a callar también esa vocecita de la cabeza tiene su trabajo y es muy jodido a veces. Entonces creo que este es un punto negativo también, ¿no? De que como también es un medio tan exigente en cuanto a no llego a hablar de lo que va a salir la semana que viene porque es que no me ha acabado aún el juego de hace 3 meses. Entonces tener como esa presión, eso es un jaleo. Entonces también por eso yo también, quizá al principio sí que tenía como preocupación de, hostia, no voy a hablar de algo reciente porque simplemente no llego. Y en principio sí que era como una exigencia que tenía yo ahí detrás y cada vez es como que me da más igual, ¿sabes? Por ejemplo, ahora esta semana
Sí que tenía pensado publicar un vídeo la semana que viene y al final es como, oye, mira, que si no llego, no llego, ¿sabes? Y va a salir igual. Pero dar ese paso, también no sé si os pasa, pero es un poco fastidioso. A mí me pasa porque el tema, bueno, también estamos con el algoritmo, que eso ya nos podemos meter en otro tema, pero sí, el auto... También es un poco autosaboteo, esa vocecilla interna. Y el querer ser perfeccionista y llegar a todo, al final nos quema. Y aprender a saber diferenciar lo que... O sea, a lo que queremos llegar realmente y a lo que sentimos que necesitamos llegar, porque si no, no vamos a estar a la altura de otros medios. Saber discernir es muy importante. Porque a mí, yo soy la primera que soy de todos los días tengo que subir algo, porque si no, no voy a estar... Y hay mucha gente creando contenido... Porque al final es que es mucha gente a tope todos los días y de muchos países. Entonces hay que relajarse un poco. Yo ayer no subí 2 vídeos, no pasa nada. Ya lo subiré. Porque si no al final la cabeza también te explota un poco. Porque somos gente que también lo compaginamos con otras cosas. Claro. Con la carrera, con la familia, con el trabajo. No puedes estar en todo, somos personas, tenemos que descansar. Mira, y sobre todo cuando tu trabajo también está dentro del videojuego. Es que es imposible desconectar si tú tienes que estar 24/7 en la misma onda. Uh-huh. Y además, creo que liga con lo que tú dices, ¿no? Como de la obligación de estar subiendo vídeos al día, porque si no, en el fondo de ese run, que es lo que comentábamos el otro día, está una motivación económica, aunque tú no te la plantees abiertamente. Que es que tú te gustaría, tienes la ilusión de que quieres vivir de ello, o sea, crítica de videojuegos por escrito o reseñas en TikTok, lo que sea, quieres planteártelo como tu modo de vida porque te gusta, lo disfrutas. Entonces, ¿qué pasa? Que te vas saboteando, pero es como, uy, hoy no he subido vídeos, igual debería plantearme hacer, además de subir vídeos al día, colaborar en un podcast a la semana. Ostras, pero... ¿Y si debería buscar colaboraciones pagadas y tal? Y se va sumando una cosa y la otra y es como... Te agobias tantísimo con el hecho de buscar una recompensa económica que no, al final no haces nada. O lo que haces, lo haces a disgusto. Y eso fue precisamente lo que me pasó a mí. Por eso llegó un punto que yo, sí es cierto que en el momento en que me incorporé en mi anterior trabajo, en 2020, como que he hecho alguna cosita suelta, pero como que he parado, ¿vale? O sea, he decidido parar porque digo, mira, solo voy a coger cosas que aunque no sean pagadas, me gusten de verdad. No voy a hacer esto nunca por obligación, no voy a obligarme a jugar siempre al día y a todo, porque además eso a nivel laboral también me estresas como... Pues si yo trabajo con un juego de este género, ejemplo, el que decía Altered Alma, ¿vale? El Metroidvania yo me pegué una obsesión al principio de decir, me tengo que jugar el Blasphemous, me tengo que jugar todos los Metroid, me tengo que jugar porque es que si no, no voy a saber las bases de este género. Y dices, no, relax, vas aprendiendo paso a paso, no tienes que agobiarte así. Pues lo mismo aplicado a la creación de contenido, sobre todo contenido periodístico, podcast, todo esto, no hace ningún bien. Sí, luego también que te comparas con el resto de personas, porque ves a... Yo tengo un amigo, por ejemplo, que está en un estudio de videojuegos y yo veo y digo, joder, es que él ha hecho, por poner un ejemplo, lleva hechas como 20 charlas y yo no he hecho charlas. O hace no sé qué y yo no he hecho no sé qué y voy demasiado, y si es que no valgo, y si es que no sé qué, y si él tiene más visitas porque yo no sé qué, y si debo hacer no sé cuántos, y así además, y ya se junta lo que tú comentas de, y si tengo que, más, porque no estoy llegando. ¿Qué fallo hay? Realmente no hay ningún fallo. Los tiempos de cada persona son diferentes. Y eso es algo que hay que tener en cuenta y muchas veces cuesta. No sé cuántas veces, quienes llevéis un podcast por aquí, os ha resonado la palabra en vuestro cerebro, relevancia. O tengo que mantenerme relevante. Con tantos años algunos, con menos años otros, pero es que al final, en cuanto subes 2 programas y uno tiene un piquito que dices tú, mira, el primero 80 reproducciones, por lo que sea, el siguiente 300, como el siguiente tenga 60 o 120, a la mierda. O sea, coges la mesa, la levantas, en plan mentalmente. Esto, por supuesto, hay gente que lo lleva bien, hay gente que lo lleva mejor o lo lleva peor. Pero yo me fijo y digo, ¿qué he hecho para morir cuando veo eso? ¿Qué he hecho para morir mediáticamente? Pues nada, porque, drama, claro, es que llega un momento en el que dice, a ver, mira el programa, en uno hablas de la noticia del momento y en el otro te sale a la nariz y habla de Bayonetta 2, pues ¿qué esperas, chaval?
pues cada uno con su ritmo. Quiero decir, hay que también saber el precio a pagar por mantener ese mensaje personalizado, ese discurso totalmente libre, o al menos libre dentro de tus parámetros. De decir, oye, pues si un día quiero hacer una entrevista a los de la Abadía del Crimen, pues de locos. Pero si el día siguiente quiero hablar de la arquitectura de Under Dungeon, ¿cuántos conocen Under Dungeon de aquí? Bien, 3. Oye, jugadlo más gente, ¿de acuerdo? Juego de enero de 2023, pelotazos. Se nos escapó muchos, pero de verdad que está muy bien. Pues si quiere hablar de la arquitectura de Under Dungeon o entrevistar a su creador, pues que lo haga, joder. Pero lo que no tiene que haber es el duende de las narices, o como queráis llamarlo, de... ¿Crees que va a tener esto el doble de reproducciones que el anterior vídeo? Ni de puta coña, tú. Pues no, hay que dejar de valorarlo de esa manera. Hay que seguir para adelante, más allá de esa palabra de relevancia, del discurso que queramos manejar o del estrés que nos pueda generar, sentir que está cayendo en saco roto. Que yo creo que prácticamente nunca caerá nada en saco roto de lo que hagamos a nivel de difundir al público masivo que es pues toda la plataforma. Nos vean más o menos. Es que muchas veces tenemos una visión como muy unilateral y pensamos que, si nos esforzamos vamos a llegar. Depende de muchos más factores. Quiero decir, a lo mejor te has hecho un vídeo súper relevante del Zelda Breath of the Wild contando ahí toda su lore y sus curiosidades, pero justo ese día ha salido un juego nuevo y ha habido 30 vídeos de reseñas y de sus cosas y a ti no te ve nadie. No es tu culpa. O sea, no te machaques porque ayer tu vídeo, en mi caso, un vídeo tuvo 10.000 visitas y al siguiente 300. No es culpa tuya, tú no estás haciendo nada mal. Poco a poco irás escalando. Muchas veces no vemos el progreso porque estamos viendo de hoy para mañana. Pero dentro de 10 años, o dentro de 5, dentro de 2, echarás la vista atrás y dirás, ostras, pues sí que he avanzado. Y muchas veces nos centramos en un somos muy reduccionistas en el sentido de que decimos, es que la semana pasada tenía los mismos seguidores o me escuchaba la misma gente que hoy, ¿por qué no he mejorado? No, pero el año pasado ¿cuántos seguidores tenías? A lo mejor tenías 200 menos o te estaban escuchando menos personas. Estás haciendo pasitos, lo que pasa que son pasitos poquito a poquito y muchas veces subes, otras bajas, pero la escalera siempre va subiendo. Aunque un día bajes un escalón, a lo mejor al día siguiente subes 2. Tú no te das cuenta, pero cuando echas la vista atrás sí que ves el progreso. Ya, perdón. Quizá no hace falta ya ni mirar tan atrás. O sea, a mí un truco que me ha venido súper bien, y lo aplico ya no solo en tema podcast, sino muchas veces a la vida en general, es como que siempre te tapa lo positivo, lo negativo siempre tiene como más relevancia. Entonces yo creo que, y dejando de lado el número de seguidores, quizá esa semana el vídeo no ha generado lo mismo, pero quizá te ha hablado alguien de un medio que no esperabas, o es como que a mí me ayuda mucho el hacer el esfuerzo de qué ha habido de positivo esta semana, en vez de estar comparando datos random, y como siempre remarcar, pues oye, pues esta semana me ha hablado, pues yo qué sé, fulanito y él ha dicho que le ha encantado el vídeo. Claro. Entonces, como hay que hacer un esfuerzo por decir, oye, pues es que hay que quedarse con estas cosas más que pensar el vídeo no ha generado, y quizás se genera después, quiero decir, es que claro. Nunca lo sabes. Y sobre todo creo que es importante dejar el mensaje claro de que al final lo que debe primar es disfrutar con lo que estamos creando, porque al final si te centras en voy a sacar beneficio o me va a generar yo qué sé, es que hay que gozar con lo que estamos haciendo. Spoiler, yo editar vídeos me horroriza, entonces esa parte no la puedo disfrutar, pero todo lo que conlleva el canal aparte de eso, al final es como decir, oye, es mi salvavidas de mi profesión, ¿no? En plan, la arquitectura, yo por ejemplo en el trabajo pues la disfruto, no, pero fuera en los videojuegos pues sí que puedo. Entonces como aferrarte a lo que te haga feliz y lo que te dé el medio que estás creando. A ver, yo sí que puedo entender, ¿no? Cuando tú tienes muy claro desde el principio de tu proyecto, podcast, medio, lo que sea, que tú tienes una motivación económica y dices, con esto yo quiero llegar a tal. Vale, genial. Aún así, sí que es cierto todo lo que decíamos, que muchas veces muchas veces es eso, nos obsesionamos demasiado con las cifras, con la evolución de las visitas, con los mensajes que recibimos, porque a mí eso me ha pasado estando en prensa escrita, y bueno, seguro que tú también compartes, que es como muchas veces, por mucho que tú tengas, no sé, pues imagínate que el artículo tiene 70 lecturas, ¿vale? Te diré yo, de esas 70 lecturas tú solo recibes un comentario.
vaya puta mierda, ¿qué artículo es este? No me ha gustado, pues te equivocas en no sé qué, si hubieras jugado. Y eso ya te jode el día, te jode la semana, porque constantemente vas a estar entrando a comentarios a mirar, joder, ojalá no sé de esto, ojalá me hubiera formado, ojalá me hubiera formado más en esto, o ojalá hubiera jugado más, porque a lo mejor es cierto, te hace dudar. Ya te hace dudar. Es como tener ese miedo constante, no sé, es como esa voz que te hace sabotearte. Es horrible porque el más mínimo comentario negativo al principio, al principio y muchas veces cuando eres grande también, ¿no? Porque conozco gente que le pasa, ¿no? Que a lo mejor está ahí arriba, pero basta tener una semana un poco floja y que venga un tonto a decirle en Twitter una bobada para que ya esté toda la semana obsesionado con, joder, es que no sé hacer bien mi trabajo. Y es horrible, te puede fastidiar, pero bien. Entonces también creo que muchas veces tenemos que aprender, es un trabajo, yo sé que es un trabajo difícil porque es muy constante, ¿no? Tienes que estar metiéndotelo en la cabeza poco a poco. Tenemos que saber filtrar, ¿no? Como tanto los pensamientos tóxicos que tenemos hacia nosotros mismos como saber identificar qué voces del exterior son las que de verdad cuentan para nosotros. ¿A qué voces le damos más peso? No es por ejemplo, no va a ser igual, no deberías darle las mismas valoraciones o lo que tú has dicho a un comentario positivo que te dé o una crítica positiva que te dé alguien del podcast tal que tú lo tienes como súper referente a Paquito6927, ¿vale? Es así. Sí. A ver, es vital que no sé, tampoco tengo lecciones en coaching o lo que queráis, en plan ponernos arriba, pero sí soy muy de venirme arriba, así que creo que tengo la suficiente experiencia como para decir que mirar el panorama es lo mejor que hay en el mundo. O sea, cuando tú te paras en tu casa, imagínate, por ejemplo, lo que ha dicho Germán de fallar una semana en publicar, lo que sea, yo llevaba hasta esta semana 60 y pico, no, 80 semanas creo, 70 y algo, sin fallar cada domingo a las 9:15. Esta vez, por este tremendo viaje, este tremendo congreso que nos estáis dando, que es una maravilla, pues he dicho, no me da la vida. Hasta aquí hemos llegado. Tengo una carrera, estoy estudiando. ¿Qué dices, chaval? Vamos a parar. Y yo he estado rayado toda la semana diciendo, es que vaya gilipollas. O sea, quiero decir, ¿cómo he fallado? ¿Cómo he sido capaz? Era la semana 80, tío. Era la de coger el champán. Esta sí era la buena. Esta era la que si no fallaba, salía todo bien. ¿Qué dices? No te montes películas. Puede que nunca tengas ese avance en lo mediático, puede que tus cifras se mantengan planas, totalmente, pero siempre va a haber un crecimiento. Realización personal, lo que tú quieras escalar, las vertientes por las que tú quieras medrar, porque no es lo mismo una persona, yo que sé, que escribe prensa escrita en su casa de chill, que una persona que, por ejemplo, quiere ir a conferencias, a mogollón de sitios, quiere hacer redes de contacto nada más que por saber. Imaginaos, pues hay muchas maneras distintas de sentir el progreso y creo que lo mejor del mundo es, por ejemplo, yo para hacerlo, para mirar ese panorama al completo, hago capturas de pantalla de todo lo bueno que me pasa. Y llega un día que estamos, yo qué sé, ponte en el baño, ponte a punto gestionando alguna cosilla de este congreso y hay un momento de 15 minutos para descansar. Pues mira a tus suscriptores de hace un año. O mira la entrevista que acabas de hacer. Porque a lo mejor tienes los mismos suscriptores, pero acabas de hablar con una persona que en tu vida habrías imaginado que habría sido capaz de hablar. Profesionales, colegas con los que quizá si no hubieses tenido este podcast no hubieses sido capaz de sacar este tema de conversación con una caña o su puñetera madre. Que a veces hace falta ponerse serio y plantarse delante de un micro y decir, tío, vamos a hablar de estos temas que a ti y a mí pues nos inquietan, por lo que sea. Hay mogollón de oportunidades por las que podemos sentir crecimiento personal y nunca hay que, creo, dejarse amedrentar por lo que te quieren decir que es el crecimiento personal o lo que percibes tú más rápido a través de inseguridades o a través de lo que sea, que es el crecimiento personal. El día que tú entrevistes a, yo qué sé, ponte, si empiezas con un podcast ahora y era con colegas y de repente dentro de un año tienes las mismas cifras, pero has acumulado 20 entrevistas de distintas personas dentro de la industria, ¿a ti te puedo decir yo que tú no has crecido, tío? Imposible. O sea, lo podrá ver más o menos gente, pero tú has vertido ahí un conocimiento que eso tiene un valor incalculable para ti, que es lo importante, haz las cosas para ti. Y eso creo que es algo también que es un mensaje que se mueve mucho en estos congresos de Podgaming y estoy bastante de acuerdo con que es impresionante. No sé ustedes, si queréis compartir más experiencias o más puntos negativos, positivos que tengáis sobre vuestra experiencia en el podcasteo o en desarrollar vuestro propio mensaje, pero yo me estoy vaciando y estoy siendo un poco pesado. Yo de lo que me he dado cuenta es que por norma general
la gente que te suele comentar así porque sí, esto es una mierda, suele ser gente que no tiene ni idea. La gente que está metida en el mundillo siempre, o por norma general, sigo diciendo, va a valorar tu trabajo, y si va a tener alguna crítica, te la va a decir de una forma amable. O sea, no te van a decir, oh, pues tú no te has jugado esto, tú no has visto esto es una mierda. No suelen. Entonces, esos comentarios, olvidarlos, porque a lo mejor es gente que ni se ha jugado el juego. O sea, o gente que piensa que por decir algo malo o algo diferente le estás tocando su juego porque es su infancia, porque es su vida. No, o sea, entonces vosotros tenéis que valorar las críticas constructivas, tanto positivas como negativas, de gente que esté metida en el sector o que sepa de lo que habla, no de Paquito69, como decía Sam, porque al final es gente que está muy bien, que comenten lo que quieran, pero no os tiene que afectar de la misma manera, porque realmente es gente que a lo mejor simplemente ha dado una opinión personal, no está siendo constructivo. No, pero ya, además, ya no es solo gente del sector, no es valorar más la voz del usuario, que es más respetuoso, claro, que viene a escucharte con eso, con ilusión por aprender contigo, ¿no? De experiencia de desarrolladores, de cómo se hizo este juego, de este aspecto en concreto que a ti te puto apasiona porque te encanta, pues esa pasión se la transmites. Y si algo no le gusta, pues yo qué sé, hay que ser, creo yo, lo suficientemente, claro, amable y lo suficientemente maduro como para no tomarse algo así a lo personal. Es que claro, me parece muy importante eso, es que te toquen, como tú has dicho, por ejemplo, tu juego de la infancia. No quiere decir que lo estén despreciando, no quiere decir que a lo mejor pues tiene alguna cosilla que con el punto de vista del tiempo pues a lo mejor puede ser más criticable, menos criticable, puede merecer la pena hacerle una vuelta de hoja porque yo que sé, se ha descubierto algo nuevo, que no se sabía, un secreto, un easter egg, no sé qué, que lo replantea todo. Y eso no quiere decir que ni que tú no tengas ni puñetera idea, ni que el otro tenga toda razón. Lo bueno es debatir, ¿no? Aunque tú, en el caso del podcast, por ejemplo, tú lanzas el mensaje y no te contestan directamente dentro del podcast, pero lo interesante es que a posteriori, cuando tú ya lo has publicado, generar una conversación positiva que enriquezca el entorno del videojuego, ¿no? Y que enriquezca la comunidad de ese juego. No, 100%. Es una cosa vital. Joder, si te lo vas a montar por tu cuenta, por favor, positividad, ¿sabes? Habla de lo que te mola. Yo que sé, puede ser un mal bicho en tu día a día, a mí me da igual. Pero si vas a estar con tus vídeos, con tus cosas, con cualquier tipo de desarrollo que quieras darle a tu discurso cultural, por Dios, céntrate en lo positivo. Porque quiero decir, todo el mundo tiene un mal día, pero creo que lo podemos invertir en proyectarlo de alguna manera para que, al final, en nuestro récord, no forzarnos a mantener esa positividad, pero sí darnos cuenta de que los videojuegos son un puñetero hobby, mi gente, ¿sabes? Hablar mal de un juego, tenga más años, menos años, por lo que sea, no es un ataque a tus recuerdos, ni invalida. Quiero decir, hay una dualidad extraña, una contradicción entre que, a veces, esto es una opinión personal, al final no se aplica a tanta gente, pero sí que, como insultan, al final nos acordamos muy bien. Que es el conflicto entre que hay 7.000 tweets al año diciendo que los videojuegos son arte, pero luego cuando hay un vídeo hablando o reflexionando sobre el juego que tú quieras, pon el que quieras, de esa manera, desde varias perspectivas, desde la de la persona concreta, su primo, quien sea, se lanzan a yugular porque no coincide con su modus operandi de tratar, bueno, o sus recuerdos, su infancia, que ellos dicen, ese juego es la hostia, pues muy bien, que te lo siga pareciendo. No te voy a decir en la vida lo que te tiene que parecer bien o lo que te tiene que parecer mal. Pero creo que estamos en un entorno lo suficientemente interesante, profundo y poco importante para nuestra vida como para poder desarrollar discursos con ánimo de sumar y al final yo creo que estos movimientos nuestros, de ustedes, que sean más independientes, siempre van a tener la mano ganadora para llegar, no sé si al corazón de la gente, pero sí a un instinto distinto de decir, oye, pues estoy disfrutando, aquí se está hablando de cositas interesantes, no sé cómo decirlo exactamente, pero creo que es extremadamente importante que sumemos al fin y al cabo y que si vamos a tratarlo esto como un arte y como una cosa que tiene tantas caras, que no perdamos de vista la verdadera perspectiva de que no se está atacando a nadie aquí, que a tomar por culo las guerras y las cosas. Tampoco voy a entrar en tópico, pero sí,
que está en vuestra mano. Hace un mensaje extremadamente interesantísimo e increíble y muchas personas de aquí lo hacen día a día y mes a mes, semana a semana. Así que simplemente queríamos destacar eso, que viva nuestra independencia a nivel de poder hacerlo a nuestro rollo. Joder, qué pasada. Digo yo. Y que sirve para replantearse que no todo es blanco y negro, que hay matices y que los jugadores, pues nos gusta como jugadora ya replantearnos las cosas, que a lo mejor me lo habías vendido de una manera, pero tiene otras vertientes y es muy enriquecedor a nivel personal. Sí. Claro, no sé, quizá un problema. A ver, yo por ejemplo me salvo un poco porque mi discurso creo que puede generar poca polémica, ¿no? Porque no creo que venga nadie a decirme esa columna no es dórica. Pues bueno, quizá yo no voy a sacar un tema que la gente vaya a generar polémica, pero sí que es verdad que da mucha pena muchas veces en redes ver un tema que se podría hablar, como decíamos, ¿no? Desde el diálogo, desde el respeto, y que la gente se te tire a la yugular. Entonces tenemos el problema de que la sociedad está tan polarizada que hay veces que según lo que digas, Lo mínimo. Claro, a la mínima que se salga de lo que la otra persona piensa puede generar polémica o que esa persona ya te cancele y vamos, te ponga a caer de un burro, ¿no? Entonces, claro, también tenemos esa problemática a veces de que es complicado dialogar cuando hay un poco de roce entre opiniones. Germán cancelado. Claro, Dale caña. Vale. Nada, sí, totalmente de acuerdo, sobre todo como en esa serie de temas sensibles de Twitter, TM, que son pues eso, género, ex-cheater, tema de género, queer, arte o no arte. Es que ahí podemos entrar en un dilema importante. un Que no gordísimo. No hay tiempo, no hay tiempo. No hay tiempo. Pero bueno, abrimos el melón. básicamente el resumen de todo lo que estamos diciendo es eso, que al final es lo que nosotros amamos, es el medio que nosotros amamos, medio arte, como lo queramos llamar, me da igual. Es lo que a nosotros nos gusta, lo que nos gustaría pasar nuestro tiempo libre o dedicarnos profesionalmente, como hemos dicho, y se puede generar un debate positivo en el que, pues bueno, nos replanteemos cosas más accesorias o menos accesorias, como tema, otra vez, género, tal cual, pero que se puede hacer con calma. Debería hacerse con calma y sobre todo desde el respeto, pues porque estamos aquí, joder, para el poco tiempo que estamos en la Tierra, pues vamos a disfrutarle y vamos a ser amables los unos con los otros, ¿no? Que de eso se trata, ¿no? De generar pues un buen ambiente en el que todos disfrutemos del videojuego y podamos compartir cosas. Cuantas más visiones haya por ahí, yo creo que gana todo el mundo. Y yo creo que este congreso de Pokémon, con toda la gente que hay aquí, distinta, que es que yo, la mitad no los conozco, pero joder, se ven sus caras, a mí me quedo con la copla de los proyectos, no escucho mucho podcast, pero hago lo posible en permear por esta amalgama de personas, que es maravilloso. Tenéis que seguir con lo vuestro, pero a tope, con vuestra bandera ondeándola fuerte, en positivo. Y nada. Iba a decir simplemente lo que ha dicho Sam perfectamente, que no tenemos que sentirnos por defender lo nuestro, que estemos dando un mitin político, y a mí, por vuestro cariño, atención y todo, no me habéis hecho sentir de esa manera, me habéis hecho sentir que estoy diciendo las cosas muy bien. Así que muchísimas gracias por atendernos y seguid disfrutando de la jornada, que va a ser la hostia. David Bernal, camarógrafo oficial del Congreso de Podgaming. ¿Que vamos a sortear tazas? Nada, te cagas. ¡Tazas! Venga, ten al loro. Yo quiero una.